Hay un error que ocurre todas las noches y que puede bloquear por completo tu quema de grasa, incluso si durante el día hiciste todo bien. Puedes haber comido mejor, haberte movido más y sentir que estás siguiendo el camino correcto, pero aún así hay algo que sucede justo antes de dormir que anula gran parte de ese esfuerzo sin que lo notes. Lo más complicado de este error es que no se percibe como algo importante. No se siente como una mala decisión ni como un exceso evidente. De hecho, forma parte de una rutina tan común que la mayoría de las personas ni siquiera lo cuestiona. Y precisamente por eso pasa desapercibido. Sin embargo, tu cuerpo sí lo interpreta. Lo interpreta como una señal clara de que todavía hay energía disponible y de que no es momento de cambiar de estado. En lugar de prepararse para utilizar reservas, mantiene un modo en el que prioriza el uso de energía inmediata. Aquí es donde aparece la frustración. Muchas personas creen que necesitan hacer más durante el día, cuando en realidad hay una señal equivocada en la noche que está bloqueando el proceso completo. No se trata de falta de esfuerzo, sino de un pequeño error que se repite constantemente. Cuando entiendes cuál es ese error y cómo afecta a tu metabolismo, puedes empezar a corregirlo sin necesidad de cambiar todo lo demás. Y eso cambia por completo la forma en la que tu cuerpo responde. Si este tipo de explicaciones te aporta claridad, te invito a unirte al canal. Tu suscripción nos ayuda mucho a poder seguir compartiendo contenido así, de forma simple y bien explicado. Punto 1. El error que no parece un error. El problema con este error es que no se presenta como algo negativo. No es una comida excesiva ni una decisión evidente que puedas identificar fácilmente. Es algo que ocurre dentro de una rutina que, en apariencia, es completamente normal. Muchas personas llegan a la noche sintiendo que ya cumplieron con lo importante del día. Han comido relativamente bien, han seguido su plan y no han hecho nada que parezca sabotear su progreso. Desde fuera, todo parece estar en orden. Pero justo en ese momento aparece una pequeña acción que cambia el contexto en el que el cuerpo entra al descanso. Puede ser una comida tardía, una bebida con calorías o incluso una cantidad mínima de energía que parece irrelevante. Aunque parezca algo sin importancia, esa acción le envía al cuerpo una señal muy clara. Le indica que todavía hay energía entrando, que el proceso de almacenamiento no ha terminado y que no es momento de hacer un cambio metabólico. Desde el punto de vista del cuerpo, no importa si fue mucho o poco. Lo que importa es la señal. Mientras esa señal esté presente, el metabolismo se mantiene en un estado que favorece el uso de energía inmediata en lugar de acceder a las reservas. Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que mientras no haya un exceso evidente, no hay problema. Pero en este contexto, el exceso no es lo que define el resultado, sino el momento en el que ocurre. Ese pequeño error, repetido cada noche, es suficiente para impedir que el cuerpo entre en el estado donde la quema de grasa se vuelve realmente eficiente. Y al repetirse de forma constante, termina teniendo un impacto mucho mayor del que parece. Ahora vale la pena observar esto en tu propia rutina. ¿Sueles consumir algo, aunque sea pequeño, en las últimas horas antes de dormir? Punto 2. ¿Por qué ese error bloquea el cambio metabólico? Para entender por qué este error tiene tanto impacto, es necesario ver cómo ocurre el cambio de estado del que depende la quema de grasa. Tu cuerpo no cambia de combustible de forma automática ni inmediata. Necesita completar una secuencia interna que depende de estabilidad y, sobre todo, de continuidad. Primero procesa la energía que acaba de recibir. Después empieza a reducir las señales relacionadas con el almacenamiento. Y finalmente, si no hay nuevas interrupciones, comienza a utilizar reservas internas como fuente de energía. Ese último paso es el que muchas personas nunca alcanzan, no porque su cuerpo no sea capaz, sino porque el proceso se interrumpe antes de llegar ahí. Este cambio está muy ligado al comportamiento de la insulina. Mientras esta hormona se mantiene elevada, el cuerpo interpreta que hay energía disponible y que no es necesario acceder a la grasa almacenada. En ese estado, el metabolismo sigue funcionando con combustible inmediato y no tiene incentivo para cambiar. El problema es que cualquier entrada de energía durante la noche, incluso en pequeñas cantidades, es suficiente para reiniciar este proceso. La insulina vuelve a subir y el cuerpo regresa al punto inicial, como si la transición nunca hubiera comenzado.
No importa si durante el día hiciste todo bien, ese reinicio cancela el avance que se estaba generando. Cuando este patrón se repite noche tras noche, el cuerpo nunca llega a experimentar el cambio completo. Se queda en un ciclo constante donde siempre hay energía disponible y, por lo tanto, nunca hay necesidad real de utilizar reservas. Por eso muchas personas sienten que no avanzan, incluso cuando están haciendo ajustes durante el día. Aquí es donde el error deja de ser algo pequeño. No es una sola decisión aislada, sino una señal que se repite constantemente y que bloquea el proceso justo en el momento más importante. Ahora vale la pena observar tu propia rutina con más atención. ¿Sueles dejar un espacio real sin comida antes de dormir o siempre hay algo, por mínimo que sea, que interrumpe ese proceso? Punto 3. La otra señal que refuerza ese bloqueo sin que lo notes. Aunque la comida es el detonante principal de este error, hay otra señal que puede reforzarlo de forma significativa y que muchas veces pasa desapercibida. Tiene que ver con el estado en el que llega tu cuerpo al final del día y con la forma en la que interpreta el entorno antes de dormir. Tu organismo no solo responde a lo que comes, también responde a cómo se siente. Si llega a la noche en un estado de alerta, con la mente activa o con tensión acumulada, se activa una respuesta interna que prioriza la conservación de energía. En ese contexto, el cuerpo no solo mantiene el estado anterior, sino que lo refuerza. Esto está relacionado con el cortisol, una hormona que se eleva cuando el cuerpo percibe estrés. Cuando el cortisol se mantiene alto durante la noche, el mensaje es claro: no es momento de gastar energía, es mejor conservarla. Aunque no haya comida entrando, aunque hayan pasado varias horas, esa señal puede ser suficiente para impedir que el cuerpo avance hacia la quema de grasa. Desde el punto de vista biológico, este comportamiento tiene sentido. Durante mucho tiempo, el estrés significaba peligro real, y en un entorno de peligro lo más importante era mantener energía disponible. El problema es que hoy ese mismo sistema se activa por estímulos que no representan un riesgo físico, pero que el cuerpo interpreta de la misma manera. Pantallas, preocupaciones, sobrecarga mental o falta de descanso mantienen al organismo en un estado que no favorece la recuperación. Por eso muchas personas sienten que hacen todo correctamente en cuanto a alimentación, pero no ven resultados. No es una cuestión de disciplina, sino de señales que se contradicen entre sí. Cuando logras reducir ese nivel de activación antes de dormir, el cuerpo empieza a cambiar de estado. Pasa de alerta a recuperación. Y es en ese cambio donde se crea la posibilidad real de que la quema de grasa ocurra. Si te está sirviendo esta forma de entender lo que pasa en tu cuerpo, puedes unirte al canal. Eso nos permite seguir creando este tipo de videos y profundizar cada vez más en estos temas. Punto 4. El momento exacto en el que ocurre este error. Este error no ocurre en cualquier momento del día. No pasa cuando estás activo ni cuando estás procesando la mayor parte de tus comidas. Ocurre en un punto muy específico que suele pasar desapercibido, pero que tiene un impacto directo en lo que tu cuerpo hace durante la noche. Ese momento es en las horas previas a dormir, cuando el cuerpo empieza a prepararse para entrar en un estado distinto. A medida que se acerca la noche, tu organismo intenta reducir la actividad, estabilizar sus procesos internos y cambiar progresivamente la forma en la que utiliza la energía. Es precisamente en ese punto donde debería empezar la transición hacia un estado más favorable para utilizar reservas. Pero cuando introduces energía justo ahí, interrumpes ese cambio en el momento más sensible. No es lo mismo comer durante el día, cuando el cuerpo está en modo activo, que hacerlo justo antes de dormir, cuando está intentando cambiar de fase. En ese contexto, incluso una pequeña cantidad puede tener un efecto mucho mayor del que tendría en otro momento. Por eso este error es tan engañoso. No se trata solo de lo que haces, sino de cuando lo haces. Una misma acción puede tener consecuencias completamente distintas dependiendo del momento en el que ocurre. Cuando este patrón se repite, el cuerpo deja de anticipar esa transición. Se adapta a recibir energía en ese punto y mantiene un estado constante en el que nunca necesita cambiar de combustible. Aquí es donde muchas personas sienten que su metabolismo está lento o que no responde. No es que haya un problema interno, es que el cuerpo nunca recibe la señal adecuada en el momento en que más la necesita. Vale la pena observar este detalle en tu rutina diaria.
¿Qué suele pasar en esas últimas horas antes de dormir? ¿Hay un cierre claro del día o siempre hay algo que mantiene al cuerpo en modo activo? Punto 5. ¿Por qué repetir este error cada noche bloquea tu progreso? Un solo día no define tu resultado. Pero cuando un mismo patrón se repite todas las noches, el cuerpo empieza a adaptarse a esa señal como si fuera la norma. Tu metabolismo no responde a eventos aislados, responde a patrones. Y cuando ese patrón le indica constantemente que hay energía disponible en el momento en el que debería cambiar de estado, deja de intentar hacer esa transición. En lugar de alternar entre uso de energía inmediata y uso de reservas, se queda en un estado intermedio donde siempre hay algo disponible. Y cuando eso ocurre, la necesidad de acceder a la grasa almacenada desaparece. Esto es lo que hace que el progreso se vuelva lento o incluso inexistente. No porque estés haciendo algo extremadamente mal, sino porque hay una pequeña señal que se repite con suficiente frecuencia como para cambiar el comportamiento del cuerpo. Con el tiempo, este patrón se vuelve automático. El cuerpo deja de prepararse para la transición nocturna porque ya no la espera. Se adapta a lo que recibe constantemente. Y aquí es donde aparece la sensación de estancamiento. No es que el cuerpo no pueda quemar grasa, es que nunca entra en el contexto donde necesita hacerlo. Cuando rompes ese patrón, incluso por unos días, el cambio empieza a notarse. No porque hayas hecho algo extremo, sino porque por fin le diste al cuerpo la oportunidad de completar un proceso que llevaba tiempo bloqueado. Y eso cambia completamente la forma en la que responde tu metabolismo. Punto 6. ¿Cómo evitar este error sin cambiar todo lo demás? Y aquí es donde este error deja de ser solo un problema y empieza a tener una solución clara. La solución a este problema no está en hacer más durante el día, sino en dejar de interferir con un proceso que tu cuerpo ya sabe hacer. No necesitas cambiar toda tu rutina ni aplicar estrategias complicadas. Lo que necesitas es ajustar el momento en el que le das al cuerpo la oportunidad de cambiar de estado. Lo primero es establecer un cierre claro para la entrada de energía. Tu cuerpo necesita un periodo sin interrupciones en el que no reciba nuevas señales de comida o calorías. Ese espacio es el que permite que se complete la transición hacia el uso de reservas. En la práctica, esto significa dejar un margen real entre tu última comida y el momento en el que te vas a dormir. No se trata de reducir cantidades ni de hacer restricciones extremas, sino de respetar ese espacio para que el proceso pueda ocurrir. Lo segundo es reducir la activación antes de dormir. Si el cuerpo percibe que sigue en alerta, va a priorizar la conservación de energía. En cambio, cuando el sistema nervioso entra en un estado más calmado, el cuerpo interpreta que puede pasar a un modo de recuperación. Y lo tercero es el entorno. Especialmente la luz y la estimulación. Cuando llega la noche, el cuerpo espera señales que indiquen que es momento de bajar el ritmo. Si esas señales no llegan, el sistema se queda en un estado intermedio que no favorece el cambio metabólico. Cuando alineas estos tres factores, ocurre algo importante. El cuerpo deja de recibir señales contradictorias y empieza a hacer lo que ya está diseñado para hacer. No es un cambio forzado, es una respuesta natural. Y cuando ese proceso se repite durante varios días, el metabolismo empieza a comportarse de forma distinta. Se vuelve más eficiente, más flexible y menos dependiente de energía inmediata. Conclusión. La mayoría de las personas intenta perder grasa haciendo más. Más ejercicio, más control, más esfuerzo. Pero este tipo de errores demuestra que el problema muchas veces no está en lo que haces durante el día, sino en una pequeña señal que se repite cada noche. Ese error no se ve, no se siente y no parece importante. Pero tiene el poder de bloquear un proceso completo si ocurre en el momento equivocado. Tu cuerpo no necesita que lo fuerces a quemar grasa. Necesita que dejes de enviar señales que lo obligan a conservarla. Cuando le das el espacio correcto, cuando reduces la activación y cuando ajustas el entorno, el cuerpo empieza a cambiar por sí solo. No porque hiciste algo extremo, sino porque dejaste de interferir. En términos simples, necesitas tres cosas: darle tiempo a tu cuerpo sin comida, bajar el nivel de activación antes de dormir y permitir que el entorno le indique que es momento de descansar. Ese cambio, repetido cada noche, es el que transforma la forma en la que tu cuerpo utiliza la energía.
Si te gustó este contenido y quieres seguir viendo explicaciones así, te invito a unirte al canal. Con tu suscripción podemos seguir trayendo este tipo de información clara y útil. Después de entender todo esto, la pregunta importante es otra. ¿Qué es lo primero que cambiarías en tu rutina para evitar este error?